Muy bien, jovencitos, vamos a trabajar el día de hoy segmentos y ángulos. ¿Ya? Vamos a hacer una recopilación de estos dos temas que son los que inician el curso de geometría. ¿Sí? Entonces, en la primera situación nos indican lo siguiente. Hay un búho y un gatito, ¿ya? Que se ubican sobre una casa y por la parte de fuera de esta casa. ¿Ya? Ahí ubican el búho, está en la parte superior, y el gatito está acá por fuera de la casa, y luego intercambian de posición, me dicen. Ahora el gatito está sobre la casa y el búho está fuera de la casa. ¿Ya? Me dicen calcular la altura de la casa, pero con estos datos. Mira, desde la parte superior del búho en el primer gráfico hasta la parte superior del gatito hay una distancia de 4 metros. ¿Te das cuenta? Y cuando intercambian de posición, ya desde la parte superior del gatito hasta la parte superior del búho hay 4,1 metros, o sea, 4 metros con 10 centímetros. ¿Sí? Entonces, lo que a mí me están pidiendo es calcular la altura de la casa. Ya, muy bien. Ahí me doy cuenta de algo. Con estas dos medidas me doy cuenta de algo. Que tanto el búho y el gatito tienen alturas distintas, alturas diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, vamos a hacernos el espacio, ¿ya? Y vamos a empezar, pues, el tema que me va a ayudar. ¿Cuál es el tema que me va a ayudar? ¿Mm? ¿Qué tema voy a utilizar para esta situación, jovencitos? A ver, ¿qué creen? Muy bien, vamos a utilizar segmentos, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Vamos a dividir este segmento, ya que se genera en el primer gráfico, y vamos a indicar las alturas ya de los dos animalitos primero y después la altura que corresponde a una parte de la casa. Por ejemplo, acá, a ver, miren. Esto me representaría, ¿qué cosa? La altura del búho, ¿no? Vamos a ponerle X, ¿sí? Y esto de acá, ¿qué me representa? La altura del gatito, vamos a ponerle Y. A ver, yo pregunto, ¿cuánto medirá esta porción nada más? Esta porción. ¿Mm? ¿Lo ven? 4 menos X. 4, 4 Menos. menos X. Claro, porque toda esta distancia mide 4 metros. Le quitamos X criterio de la diferencia, voy a obtener 4 metros menos X, o 4 menos X. Efectivamente, muy bien. Ahora, este mismo proceso lo vamos a efectuar, pero en el otro gráfico. ¿Ya? Aquí. Ahí está. Entonces, por acá vamos a obtener la altura del gatito, la altura del búho y lo que me sobra, ¿no? Que sería una parte de la altura de la casa. Ya, la altura del gatito es Y, la altura del búho es X, ¿sí o no? Entonces, ¿a cuánto equivale esta longitud? ¿Mm? Entonces, 4,1 menos Como Y. menos Y. claro, ahora menos Y. Muy bien. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, a ver, yo pregunto, en el primer gráfico, ¿cuál sería la altura de la casa? ¿Cuál sería la altura de la casa? En el primer gráfico. 4 menos X más Y. Muy bien. 4 menos X más Y, podemos ordenarlo también de esta manera. 4 más Y menos X. Da lo mismo, ¿sí o no? Pero en este otro gráfico, la altura de la casa es equivalente a ¿cuánto? ¿Mm? La altura de la casa aquí es equivalente a ¿cuánto? 4,1 menos 4,1 menos Y más X. Claro, 4,1 menos Y más X o más X menos Y. Da lo mismo. ¿Sí? Muy bien, claro, estoy igualando estas alturas porque se trata de la misma casa, sino que solamente los animalitos han cambiado de posición. Pues, ¿no? La altura en esta posición es la altura en esta otra posición. ¿Ya? Entonces, acá lo que tenemos que despejar es X e Y, ¿sí? Y vamos a ver qué obtenemos. A ver. Si pasamos este menos Y al otro lado, ¿cómo va a pasar? Va a pasar sumando, ¿qué voy a obtener? El doble de Y. Acá tenemos menos X. Este más X, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa restando, ¿qué voy a obtener? Menos el doble de X. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Y este 4 resta a 4,1. ¿Cuánto me va a quedar? 0,1, pero 0,1 metros, ¿no? Ya, hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora?
Podemos simplificar acá la ecuación, podemos sacar de mitad a todo, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener que y menos x es igual a ¿cuánto? La mitad de 0,1, ¿cuánto es? A ver, pensemos ahí. 0,05. Muy bien, efectivamente, 0,05. Ahí está. Muy bien. Pero si tú te das cuenta, ¿ya? Si tú te das cuenta, fíjate acá, ya, vamos a ayudarnos con esto. Esta expresión, yo la observo ¿dónde? La observo acá, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, esta expresión se involucra ¿dónde? En la altura de la casa, que es lo que me están pidiendo. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que la altura de la casa, vamos a llamarle h, que es igual a 4 más y menos x, será en realidad igual a ¿qué? A 4 más, ¿cuánto es y menos x? 0,05, ¿sí o no? Y eso será igual a ¿cuánto? 4 metros, 0,5. Y ahí está. Y ahí está. Y esa vendría a ser la altura de la casa. Expresado en centímetros, ¿cuántos centímetros tendrá esa casa? O expresados como metros y centímetros. ¿Ah? ¿Qué altura tendrá esa casa? Tendrá una altura de 4 metros, ¿con cuánto? ¿Con 5? Con 5, con 5 centímetros. Muy bien, con 5 centímetros. Muy bien, ¿alguna duda? Estaba sencillo, relativamente sencillo el ejercicio, ¿no? Entonces, cuál sería la clave aquí? La C, ahí está, la alternativa C, ¿no? Y está en metros acá, no hay necesidad de expresarlo como centímetro, ¿no? Pero ponte que se dé el caso, lo expresas porque no hay problema para hacerlo. Muy bien, la C. Vamos a continuar, voy a borrar esto, ¿ya? Voy a borrar esto. Pedro observa los puntos A, B y C, me dicen, que indican la posición de 3 ventanas correspondientes a sus 3 hermanos, ¿ya? Rubén, Carlos y José. Vamos a utilizar el tema de ángulos, ¿sí? Los angulitos me van a ayudar, ¿no? Para esta situación problemática. Entonces, vamos a efectuar la parte simbólica rápidamente, porque sí, el tema de ángulos me va a ayudar. Ya, Pedro observa, ¿no? Las ventanas de sus 3 hermanos, Rubén, Carlos y José, ya en ese orden, y me dicen que si 3 veces la medida del ángulo A o B es igual a 5 veces la medida del ángulo B o C, vamos a hallar la medida del ángulo formado por las visuales. Estas son las visuales, ¿sí o no? Por las visuales OA y OB, siendo la medida del ángulo AOC igual a 48. ¿Ya? Además, este dato es muy importante, A, B, C y O son coplanares. El dato es muy importante. ¿Por qué? Porque me están indicando que estos 4 puntos pertenecen a un mismo plano, en este caso a un plano vertical. Entonces voy a trabajar en un plano y voy a reemplazar entonces por los datos que me están brindando. ¿Ya? En primer lugar, este dato es muy, pero muy, muy, muy importante. ¿Ya? Y lo vamos a plantear nosotros como una proporción. ¿Ya? Entonces tenemos 3 veces la medida del ángulo A o B es igual a 5 veces la medida del ángulo B o C. Vamos a hacer el intercambio acá. Entonces vamos a trasladar a un lado las medidas de los ángulos y al otro lado los numeritos a los cuales son proporcionales, ¿no? Entonces la medida del ángulo A o B primero es ¿a quién? Es a la medida del ángulo B o C, ¿no? Como 5 es... 5 es a 3. ¿Me entendieron lo que hice, no? Hemos planteado esto como una proporción, ¿sí? Entonces, la medida del ángulo B o C pasó a dividir, sencillamente acá, aquí me quedó 5 y 3 pasó a dividir nuevamente. Muy bien. Esto, ¿no? Con una constante de proporción, pues, ¿no? Porque no quiere decir que el ángulo OB mida 5 y el ángulo BOC mida 3 grados, ¿no? Y ahora sí, vamos a colocar esos datos en el gráfico. Pues, mira, la medida del ángulo OB, ¿dónde está? Ángulo AOB está aquí. Ese angulito va a medir como un 5K, mientras la medida del ángulo BOC va a medir como un 3K. Ahora, ¿qué dato me interesa? El dato, el cual me dice que el ángulo AOC es igual a 48. Todo este angulito es igual a 48 grados. Y luego
terminaríamos el ejercicio, ¿no? Aplicando la suma de medidas para estos angulitos, y vamos a decir que 5K más el triple de K es igual a 48, de tal manera que 8K es igual a 48. ¿Cuánto vale la constante de proporción? La constante vale 6. Muy bien. ¿Ya? Vale 6. Y si la constante de proporción vale 6, ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué es lo que me piden? Calcular el ángulo formado por las visuales OA y OB. O sea, me están pidiendo la medida del ángulo AOB. ¿No? Eso es lo que me están pidiendo. Y la medida del ángulo AOB es igual a 5K, pues, ¿no? Es igual a 5K. Entonces, creo que ya hemos obtenido la medida de este angulito, ¿no? Sería 5 por 6, 30 graditos. Hasta ahí sencillo, ¿cierto? Hasta ahí sencillo, muy bien. La alternativa, claro, la alternativa sería la D. Ahí está. Muy bien. Observen la pregunta. Me dice, Pepe lanza un balón, ¿ya? El cual describe una trayectoria curvilínea, ¿ya? Una trayectoria curvilínea, como se muestra en el gráfico, me dice. Si el balón rebota en el punto B y luego llega hasta el punto D, ¿ya? Además, esto se lee longitud del segmento BD es igual a 120 centímetros, y este producto ya me da 4,32 metros cuadrados. Hallar la distancia entre los puntos A y C. Recuerden lo que me están pidiendo. La distancia entre los puntos A y C, o sea, la longitud del segmento AC. ¿Ya? Entonces, vamos a hacernos el espacio nosotros. Recuerden, me están pidiendo la longitud de AC, pero vamos a aprovechar los datos que nos brindan. ¿Ya? Vamos a aprovechar los datos que nos brindan. En primer lugar, me dicen que BD está por aquí. ¿Cuánto mide BD? ¿Cuánto mide BD? Mide 120 centímetros. Ya, está en centímetros, recuerda esto. Ahora, ¿cómo vamos a aprovechar este dato? ¿Ya? ¿Cómo es que vamos a aprovechar este dato? Lo que vamos a hacer es asignarle valores, ¿no? A estas longitudes que aparecen en el dato. Por ejemplo, aparece AB, ¿ya? Y AB no aparece ahí con un valor determinado, entonces lo que vamos a hacer es ayudarnos con variables auxiliares para colocarle, ¿no? Para colocarle ciertos valores, ¿no? A ver, fíjense acá. Vamos a llamarle un K. Vamos a llamarle un K a esto. ¿Quién más aparece? Aparece CD, aparece BC. Ya, a BC le vamos a colocar, a ver, un R. ¿Ya? Si BC, la longitud del segmento BC es igual a R, pregunta, ¿cuánto será la longitud del segmento CD? 120 menos R. 120 menos R, ¿no? Criterio de la diferencia, pues. Ahora sí, vamos a utilizar sin más el dato que nos permita llegar a una solución, pues. Aquí, vamos a reemplazar ahora con estos valores. Longitud del segmento AB. ¿Cuánto es la longitud del segmento AB? Lo tienen ustedes ahí. K. ¿Cuánto? K, muy bien. K. Menos, perdón, acá. Ya, es K. Menos la longitud del segmento CD. CD, ¿cuánto tiene como longitud? 120 menos R, ¿no? Pongo paréntesis porque estoy restando, 120 menos R, ¿ya? Y aquí tenemos esta primera parte. Ahora, por AD, ¿cuánto mide AD? 120 más K. Ya, o K más 120, ¿sí o no? Menos BC, y BC justamente es R, ¿sí o no? Y esto es igual a 4,32, pero está en metros cuadrados. Ya, ahora sí, vamos a sacar del paréntesis esto. ¿Qué voy a obtener? K menos 120, y menos por menos es más R, ¿sí o no? ¿Ya? Y por aquí obtenemos un K más 120 menos R, ¿ya? Y eso es igual a 4,32. Acá mucho cuidado, ¿qué es lo que me están pidiendo? A mí lo que me están pidiendo es calcular la longitud del segmento AC. Pero ese segmento, ¿qué segmentos o qué longitudes va a sumar? Desde A hasta C. Profesor, ¿no es más R? ¿Dónde dice? BC.
Aquí. Más R, sí. Ya, a ver, era AD. Sí. AD es K más 120, ¿sí o no? Ya, perdón, es más, tienes razón, tú. Acá es más R. Sí, muy bien. Continuemos. Entonces, acá tenemos K más 120, ¿no? Que es AD, más BC, que es R. Ya, muy bien. Entonces lo que me están pidiendo a mí es la longitud de AC, pero la longitud de AC, ¿qué longitud de suma? ¿Qué longitud de suma? K más R. K más R. A mí me están pidiendo el K más R. Ya, y esto, mira, si tú te das cuenta, le podemos cambiar de forma y podemos trabajarlo de esta manera. Aquí. Aquí. Y esto es igual a 4,32 metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Y a Sí. mí lo que me están pidiendo es K más R. Esto vendría a hacer lo que me están pidiendo, ¿sí o no? Podemos hacer un cambio de variables. Eso puede ser mi variable. Lo que me están pidiendo podría ser la X. Y tendríamos X menos 120, este lado, y acá X más 120. ¿Ya recuerdan el tema que vamos a utilizar ahí? ¿Sí? ¿Ya recuerdan? Diferencia de cuadrados. Muy bien, efectivamente, diferencia de cuadrados. Ya, pero acá hay un problema. A ver, aquí, ¿en qué estamos trabajando? ¿Ah? Estamos trabajando en centímetros, pues, jóvenes. Entonces, yo no puedo trabajar, ¿no?, en centímetros y en metros a la vez. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Convertir uno al otro. Entonces, creo que lo más tedioso sería convertir metros cuadrados a centímetros. Tedioso, pero no complicado. Se puede hacer. Pero es un poquito más tedioso. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir muy bien, efectivamente. Vamos a convertir centímetros a metros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener acá? Un X menos, ya a ver, 120 centímetros, ¿es equivalente a cuántos metros? A ver, rapidito. 1,20. 1,20 o 1,2. 2. Sí. Y este, muy bien, sería más 1,2. Ahora sí, ya no va a haber problemas porque estoy trabajando solamente en metros, ¿sí? Estoy trabajando en metros. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, acá vamos a aplicar la diferencia de cuadrados. Bueno, este producto de binomios es igual a ¿qué? Al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, ¿no? Y esto es igual a 4,32. Ya, a ver, x cuadrado, ¿cuánto es 1,2 al cuadrado? Rapidito. 1,44. Efectivamente, 1,44. ¿Ya? Y eso va a pasar a sumar, ¿no? Va a pasar a sumar. ¿Cuánto sería la suma? 5, 7 y 6. 5,76 centésimos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Este pasó a sumar, pues. Ya, ahora, ¿qué número al cuadrado me va a dar como resultado 5,76? 2,4. ¿Ya? 2,4, pero estaríamos trabajando ¿en qué? En metros, ¿no? 2,4 metros. Pero las alternativas están en centímetros. Sencillo, pues 2,4 metros son equivalentes a ¿cuántos centímetros? ¿A cuántos centímetros? 240 centímetros. 40. Efectivamente. Y esta no, o sea, no hubo dificultad alguna, ¿cierto? Pero acá de repente si convertías los metros, el metro cuadrado a centímetros, te hubieras complicado un poquito, ¿ah? Solamente un poco, ¿ya? Sí lo hubieras hecho, pero te hubieras demorado un poquito más de repente. ¿Ya? La elección ha sido correcta en convertir los centímetros a metros. Muy bien, jovencitos. Vamos a borrar esto. ¿Ya? Un momentito, ¿ya? Borramos esto y pasamos a ver el siguiente caso. Ahí está. Ahí está. Miren la siguiente situación. Dos escaleras están apoyadas como se muestra en la figura. Mira, aquí está, acá tenemos una escalera para esta pared, otra escalerita más pequeña para esta pared. Y miren el ángulo que determinan. ¿Cómo están distribuidas estas dos escaleras? Me están determinando un ángulo de 90 grados, ¿sí o no? ¿Sí? Además me dice si los ángulos agudos determinados en B, aquí está B, o sea, es un ángulo agudo, es otro ángulo agudo, ¿sí o no? Miden cuánto, alfa menos 2 beta y el otro 2 alfa más beta, sabiendo además que beta es mayor que 0. Hallar el mayor valor entero de alfa, si además A, B y C son colineales, o sea, pertenecen a una misma línea recta.
Vamos a hacerlo breve, ¿ya? Vamos a hacerlo muy breve. Fíjense acá. Me dicen que en B figuran estos dos angulitos que van a ser agudos, ¿ya? Entonces vamos a colocar, a ver, este puede ser, ¿qué cosa? Puede ser alfa menos el doble de beta, ¿sí o no? Y este otro angulito podría ser, ¿qué cosa? El doble de alfa más beta, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer ahí? A ver, denme ideas. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer ahí, jovencitos? A ver. Los tres angulitos, ¿qué tipo de ángulos son? Un ángulo llano. Forman o determinan un ángulo llano, o sea, son suplementarios, ¿sí o no? Son suplementarios, ¿ya? Como este angulito ya mide 90, ¿cuánto deben sumar este par de Deben ángulos? sumar 90. Efectivamente. 90. Entonces, de ahí vamos a partir. Alfa menos el doble de beta más el doble de alfa más beta, ¿ya? Tienen que sumar 90 grados. De aquí voy a obtener que el triple de alfa menos beta, ¿sí o no? Es igual a 90. Y como yo quiero despejar el valor de alfa, vamos a despejar beta en función de alfa. ¿Sí? Entonces, beta pasa a este lado, acá que me quedó. El triple de alfa y 90 pasó a este lado a restar. ¿Me están entendiendo hasta ahí? ¿Qué estamos haciendo? Despejando beta en función de alfa, para trabajar solamente con alfa, ¿no? Porque a mí me están pidiendo el máximo valor, el mayor valor entero para este ángulo. Ahora vamos a utilizar este dato, pues. ¿Ya? ¿Qué me dice el dato? Que beta, ¿ya? Beta es mayor que 0 grados. ¿Ya? Pero tú sabes que beta en función de alfa es igual a ¿cuánto? 3 alfa menos beta, pues, ¿no? Y eso tiene que ser mayor a 0. Entonces, 3 alfa, como si fuera una ecuación, aunque no siempre voy a utilizar el mismo criterio de la ecuación en la desigualdad, en la inecuación, ¿ah? Solamente en algunos casos. Ya lo que resta puede pasar a sumarse, ahí no hay problema. Y lo que multiplica, si es positivo, puede pasar a dividir, no hay problema tampoco. ¿Qué me va a quedar? Que alfa es mayor a 30, ¿ya? A ver, con esta conclusión, yo puedo determinar lo que me están pidiendo. ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? A ver, jóvenes, piensen ahí. Con esta conclusión a la que he llegado yo, ¿puedo determinar lo que me están pidiendo? ¿Qué es lo que me piden, pues? ¿Qué es lo que me piden? El mayor valor entero. El mayor valor entero de alfa. Entonces, vamos a ver, ¿a qué valores puede asumir alfa aquí? Mayores que 30 sería, y son enteros, sería 31, 32, y así sucesivamente. ¿Ya? Así sucesivamente. Pero fíjate, aquí lo que yo puedo obtener es el menor valor entero de alfa, pero no puedo obtener el mayor. No sé hasta dónde me van a dar los elementos que puede utilizar alfa, o sea, los valores con los que puedo reemplazar alfa. ¿Por qué? Porque no está limitado por la derecha. ¿Ya? Entonces, así como está el ejercicio, mira, con esta conclusión a la que he llegado, no me ayuda para saber lo que me están pidiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Fíjate, hay un dato que no hemos utilizado. ¿Cómo son estos angulitos? ¿Cómo son estos angulitos? ¿Ah? ¿Cómo son estos angulitos? A ver, según el dato. Ahí rapidito. Lineales. No, los angulitos. Estos puntos son Iguales. lineales. Complementarios. Agudos. Agudos, muy bien, complementarios, pero también son agudos, según el dato. Estos ángulos son agudos. Y si los ángulos son agudos, ¿ya? ¿Ya? Si los ángulos son agudos, ¿qué debe suceder con ellos? Van a ser mayores que ¿cuánto? ¿Mm? Mayores que 0, ¿sí? Y menores que 90. y menores que 90. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Entonces, yo tengo que asegurar que este par de angulitos sean mayores que 0 y también menores que 90. Aquí creo que no hay problema. 2 alfa más beta necesariamente, como se están sumando, van a ser mayores que 0. Tenemos que asegurar que este angulito también sea mayor que 0. Entonces vamos a decir nosotros que alfa menos el doble de beta tendrá que ser mayor que 0, pero menor que 90 grados. Podemos resolver por aquí, por derecha, o podemos resolver por izquierda. Vamos a ver qué pasa si resuelvo por derecha. Tenemos que alfa, ya, a ver, podemos utilizar este datito de acá, ¿no? Ese dato de ahí. Lo vamos a hacer por acá. Tenemos alfa menos el doble de beta
¿Beta cuánto es? ¿Cuánto mide beta? 3 alfa 3 menos alfa menos 90. Muy bien, y eso tiene que ser menor que 90, ¿sí o no? De aquí tenemos que alfa menos 6 alfa más 180, ¿no? Es menor que 90. Ya acá tendríamos 5 alfa, pero negativo, ¿no? Negativo. Ya, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Mm? ¿Cómo pasa este menos 5 alfa al otro lado? Al otro lado de la desigualdad. Alfa, 5 alfa. positivo. claro, y este pasa a restar, me va a quedar 90 aquí, y acá Es igual. 5 alfa. 5 alfa. De tal manera que alfa es mayor a ¿cuánto? 18. Muy bien, entonces, ¿qué valores podría tener alfa aquí? ¿No? Podría ser 19, 20 y así sucesivamente. ¿Te das cuenta que aquí está pasando lo mismo que acá? ¿Mm? No me delimitan la parte derecha, o sea, no sé hasta qué valor máximo ya voy a considerarle a alfa, ¿no? ¿Qué valor máximo le voy a considerar a alfa? Entonces, creo que el trabajo por la derecha no me está ayudando aquí. A ver, vamos a trabajar entonces, mire ya, vamos a trabajar por la izquierda, ¿no? Porque es la última opción que tenemos que aprovechar, ¿ya? No voy a trabajar por acá, sino que lo voy a hacer por este lado. Ahí está, ¿ya? ¿Y qué voy a obtener ahí? Que 0 o alfa menos el doble de beta es mayor que 0, de aquí que alfa es mayor que el doble de beta, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora vamos a despejar el valor de beta. Pues, ¿cuánto vale beta? ¿Cuánto vale beta? 3 alfa menos 3 90. alfa menos 90. Es alfa menos 90. Muy bien. Y eso es menor que alfa. Acá voy a obtener 6 alfa menos ¿cuánto? Menos 180. ¿Ya? Ahí está. Y esto es menor que alfa. Alfa pasa a restar. Me va a quedar 5 alfa menor que 180. De tal manera que alfa iba a ser menor a ¿cuánto? Menor a 30 y, claro, porque 5 puede pasar a dividir el otro lado en la desigualdad, no hay problema. No pasa nada con la desigualdad, menor a 36. De tal manera que el valor de alfa, ¿ya? El valor de alfa será igual a ¿cuánto? A ver, menor que 36. ¿Cuáles son los números enteros menores que 36? 35. 34, 33. 35. Muy bien. Y la clave será la alternativa C. Muy bien. Muy bien, jovencitos. Vamos a continuar. Ya casi estamos terminando. Me dicen, sobre una recta se ubican los puntos A, B, C y D. Calcular AC, la longitud del segmento AC. Sí, la longitud de CD es 4 veces la longitud del segmento AB. Y también la longitud de AD es más 4 veces la longitud del segmento ABC es igual a 80. ¿Ya? Entonces vamos a empezar modelando el ejercicio. ¿Ya? Y vamos a ubicarnos por acá. ¿Mm? Muy bien. Voy a mover esto. Ahí está. ¿Ya? ¿Cuáles son los puntos consecutivos? A, B, C y D. A, B, ¿ya? C y D. Ahora, vamos con los datos. CD, esta longitud es 4 veces la longitud de AB. O sea, si AB mide un K, CD medirá 4 veces K. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ahora, mira, para aprovechar este dato, tenemos que darle un valor a BC. Vamos a darle un valor de R. ¿Sí? ¿Y qué es lo que te están pidiendo? Calcular AC. Esto es lo que me piden, ¿no? Calcular AC. O sea, la longitud de AC, que será igual a ¿qué? A K más R. ¿Sí, jóvenes? Eso es lo que me están pidiendo, ¿ah? Ya, ahora sí, vamos a utilizar el dato que me indica lo siguiente, que la longitud de AD más 4 veces la longitud del segmento BC es igual a 80. Vamos a reemplazar longitud de AD, me indican ustedes, a ver, ¿cuánto es la longitud de AD? 5K más R. Efectivamente, 5K más R, más 4 veces la longitud de BC. 4R. 4R. Y de aquí, ¿qué voy a obtener? Que 5K más 5R tiene que ser igual a 80, ¿no? Simplificando acá, sacamos quinta la ecuación. 16. ¿Es igual a cuánto? ¿10? 16. 6. Eso es lo que te piden. Era lo que me estaban pidiendo, ¿no? ¿Está sencillo o no?
Está muy, pero muy sencillo, ¿no? El ejercicio 6. Ya, nuevamente, sobre una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D. Ya, tenemos que modelar el ejercicio. Vamos a graficar nuestra recta. Ya, ahí está. Un poquito más grande. Ya, y vamos a colocar los puntos consecutivos. A, B, C y D. Ahí está. AB, X menos Y. Vamos a cambiar el color para diferenciarlos. Ya los puntitos sería X menos Y. ¿Qué más? Esto es X más Y. Y esto sería doble de Y menos X. ¿Ya? Ahí está. Ahora me dicen calcular la suma del mínimo y máximo valor entero que puede tomar X. Ah, ya. Tenemos que trabajar con desigualdades, ¿no? Como en el caso anterior, el caso que hemos visto para los angulitos, tenemos que trabajar con desigualdades. Ya. Pero vamos a aprovechar el dato. La longitud AD me dicen que es 24 unidades, 24 centímetros, no me dan la unidad de medida en la que trabaja. Ya, pero vamos a reemplazar AD con la suma de estas longitudes, pues, ¿no? En función de X e Y, ¿cuál será la longitud de AD? X más X, 2X menos 1X, solamente X, ¿sí? Menos Y. X más 2Y. Muy bien. X más el doble de Y, y eso será igual a 24. Muy bien, 24. Hay que aprovechar ese dato. Ahora, ¿cómo podemos calcular valores máximos y mínimos cuando estoy trabajando con segmentos? Tenemos que trabajar con una desigualdad, pero ¿qué desigualdad es la que yo voy a plantear? Para los ángulos agudos se prestaba el ejercicio, ¿no? Ah, si es agudo, yo tengo un intervalo de acción ahí. El ángulo es mayor que 0, pero menor que 90. Pero en este caso, ¿qué es lo que podemos hacer? A ver nosotros. Mira, según el dato, asumimos que A, B, C y D ocupan posiciones distintas, ¿dónde? En la recta. ¿Sí o no? Dos puntitos ocupan posiciones distintas en la recta, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces, si ocupan posiciones distintas en la recta, yo tengo la certeza, yo puedo afirmar de que estas longitudes determinadas tienen que ser mayor que 0, pues. ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasaría si A y B coinciden en un mismo punto? ¿Habría longitud entre esos puntos? ¿Habría una distancia entre esos puntos? Si A y B coinciden en un mismo punto, ¿no? La distancia No. sería igual a ¿cuánto? Sería igual a 0, pues, ¿sí o no? Pero si son puntos que ocupan posiciones distintas, ya. Hay una distancia, y esa distancia tiene que ser mayor necesariamente que 0. Puede ser un decimal, puede ser un número entero, ¿ya? Pero tiene que ser mayor que 0. Y vamos a partir desde ahí. Ya tenemos que asegurar nosotros, ¿ya? Que esta diferencia y esta otra diferencia tengan que ser mayor que 0. Acá no hay problema, porque es una suma, ¿no? Entonces vamos con las diferencias, vamos a atacar las diferencias. Entonces, X menos Y, profe, tiene que ser mayor que 0, ¿ya? Pero además, el doble de Y menos X también tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Tenemos estas dos restricciones acá para este par de segmentos que tienen que ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque C y D son puntos que ocupan posiciones distintas en las rectas, igual A y B, ¿no? Ahora, de acá, ¿a qué conclusión llegamos? De que X es mayor que Y. Muy bien. ¿Qué es lo que podemos hacer? A ver ahí, jóvenes. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Tenemos que despejar, ¿ya? Reemplazar. Sí, tenemos que despejar una de las variables en esta parte. Y como yo quiero trabajar en función de X nada más, porque es lo que me están pidiendo, vamos a despejar Y en función de X. ¿Cuánto vale Y acá? ¿Cuánto vale? 24 menos X medios. Muy bien. Muy rápido nosotros, ¿no? Efectivamente. Entonces vamos a reemplazar, pues. Ya tendríamos que Y es a 24 menos X sobre 2 menor que X, ¿no? Esto pasa a multiplicar, ¿sí o no? ¿Qué me va a quedar? Que 24 menos X es menor que el doble de X, de tal manera que 24 es menor que el triple de X. Y de aquí X será mayor a ¿cuánto? Mayor a 8. Miren, X es mayor a 8. Ya, por el lado izquierdo ya hemos limitado los valores que puede asumir X.
Se puede asumir qué valores, 9, 10, 11. Ahora vamos a limitarlo por el lado derecho. Y para ello, fíjense, el menos x pasa al otro lado y me queda acá el doble de y, ¿ya? Pero el doble de y, solamente el doble de y, ¿era igual a cuánto? ¿Mm? A ver. 24 menos x. Efectivamente, 24 menos x. ¿Ya? Menos x pasa a sumar. Ya 2x, 24. X es menor a ¿cuánto? A 12. Y luego puedo formar el sistema y voy a decir que x es mayor que 8, pero menor que 12. De tal manera que x, ya, perdón, lo voy a hacer un poquito más acá arriba, ya, de tal manera que x, ¿qué valores asume? A ver, mayores que 8, 9, 10, 11, 12, ¿hasta dónde llega? 11. 11. Hasta 11, muy bien. Entonces me pedían la suma del máximo con el mínimo, ¿sí? El mínimo es 9 y el máximo es 11. La respuesta será 20. Y la alternativa, la D de dedito. Muy bien. Hasta aquí creo que no hay problema, chicos, ¿sí? No hay problema. Vamos a ahorrar. Ya, vamos a terminar. Ya casi terminamos ya. Acá, calcular el mayor... Ah, miren, acá vamos a hacer lo mismo. Calcular, pero aplicado a los ángulos. Calcular el mayor valor entero de X. Si medida el ángulo B o C es obtuso. Ya hay que darle un valor a B o C. El ángulo B o C estará ubicado en esta posición. Vamos a llamarle alfa. Pero alfa es un ángulo obtuso, ¿sí o no? Alfa es un ángulo obtuso. Entonces, si alfa es obtuso, ¿a qué se debe cumplir para ese ángulo? Mayor que 90, menor que 180. Eso ya lo manejamos. Pero además, X más 3X y alfa, que son suplementarios, ¿cuánto me tienen que dar la suma? ¿De quedar? 180. Muy bien. 180. Y como yo quiero despejar el valor de X, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar alfa todo en función de X, ¿sí? ¿Me están entendiendo hasta aquí? Está sencillo, ¿ah? Sí. Hemos despejado alfa en función de X para hallar ese valor justamente. Y lo vamos a llevar acá. Ah, ya, profe, eso quiere decir que alfa es igual a 180 menos 4x, mayor que 90, y tiene que ser menor que 180 grados. ¿Mm? Ahora, para este sistema, yo puedo trabajar por la izquierda o puedo trabajar por la derecha. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa si trabajamos por la derecha. Vamos a ver qué pasa si trabajo por acá. Así mentalmente nada más. 4x pasa aquí, 180 pasa a restar, me va a quedar esto, o sea, x es mayor que 0. ¿No? Y, bueno, me piden el mayor valor entero de x. Se está limitando por la izquierda, pero no por la derecha. Entonces, no me interesa esta partecita. ¿Ya? Entonces, ¿por aquí? Porque por este lado no llego a ninguna conclusión que me ayude a resolver el ejercicio, pues, ¿no? A ver, pero ¿qué pasa si trabajo por aquí? Por la izquierda. ¿Ah? Este menos 4x pasa para aquí. Y me queda este 90 que pasa a restar al otro lado, me va a quedar 90. Entonces, x es menor a ¿cuánto? A ver, rapidito. 90 entre 4, ¿ya? Lo voy a obtener como decimal, creo. ¿Cuánto sería? 22,5. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que me estaban pidiendo? El mayor valor entero de x. O sea, x, ¿qué valores asume? A ver, ¿qué valor es entero? Menores que 22,5. ¿22 lo podemos admitir como valor para x o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, sí, sí. Sí. 22 y después sigue el 21 porque son menores, ¿no? Y así sucesivamente. Y el mayor será 22. ¿Ya? Ese será el mayor valor entero que puede asumir, ¿qué cosa? X. Ahí está. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? A ver, continuemos. Ejercicio 8. Ahí está. Bueno, y esta es una pregunta regaladísima. Si te viene en el examen, ya, si te viene en el examen una pregunta como esta, aseguraste tus 3 puntitos o 2, dependiendo cuánto valga esta pregunta, pues, ¿no? Y lo hacemos rápido, creo que no toma más de 1 minuto. Ya, miren, si este angulito es alfa, este es x, ¿cuánto medirá este ángulo? Rápido. Criterio de la... X menos alfa. Muy bien, x menos alfa. Vamos a aprovechar ese dato, ¿ya? Porque me piden despejar x, A o C, la medida del ángulo A o C. ¿Cuánto mide el ángulo A o C? Alfa más x. Alfa más X.
alfa más x, más el ángulo BOC, era el Alfa menos X. x, X menos alfa. eso tiene que ser igual a 184. Uy, mira, qué bonito, se cancela alfa. Me queda que el doble de x es igual a 184, de tal manera que x es igual a 90 y... 2. Muy bien, y ahí está. Muy bien, jovencitos, hemos terminado por el día de hoy, hemos terminado, ¿sí? Bueno, el próximo sábado estaremos trabajando la sesión que corresponde a la tercera semana